Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes. Es lo que nosotros le suplicamos a Dios, que el Espíritu Santo venga a usar nuestra meditación para bendecir la vida de todos ustedes. Y no hay bendición mayor, no existe bendición mayor, aquella que viene de Dios revelarnos su voluntad. Él hablando con nosotros, dándonos una dirección para nuestro espíritu, para que pueda ser guiado nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Cuando nosotros recibimos esta dirección, listo, se terminó. Ah, Porque la palabra de Dios es Dios. Dios dentro de nosotros. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, si vos estuvieses en mí y mis palabras estuviesen en vos, pediréis lo que quisiereis y os será hecho? Dios es palabra. Cuando usted eleva sus pensamientos para los pensamientos de Dios, cuando usted piensa los pensamientos de Dios, entonces ustedes se encuentran en la presencia de Él. Bien, eso es lo que nosotros queremos, oramos, pedimos, para que el Espíritu Santo venga a iluminar los entendimientos, para que las personas puedan ser libres de sus dudas, de sus miedos, sus ansiedades, de sus preocupaciones, de sus miserias, nerviosismos, depresiones, en fin, todo el infierno. Que todo el infierno de este mundo venga de una palabra, del infierno. La palabra que el infierno usa para llevar a las personas para allá es la duda. Donde hay duda, allí hay miedo, ansiedad, inseguridad, preocupación, debilidad, en fin, todo el infierno. Por eso, el reino de Dios, el reino de los cielos, el propio Dios, Él trabaja con la palabra. Y la palabra que Él nos trae es la palabra de fe, de seguridad, de certeza. Porque atrás de la fe viene la seguridad, viene aquella firmeza de propósito, viene aquella certeza, certeza absoluta. Y es eso lo que falta en las personas que están en la humanidad. Entonces, si la persona tiene miedo es porque tiene duda. La persona tiene miedo porque tiene duda. ¿Y tiene duda por qué? Porque el espíritu de la duda viene del miedo. El espíritu de la duda viene justamente del infierno, que aterroriza, amenaza, que hace esto, hace aquello, y la persona queda con miedo. Y es ahí que con miedo ella queda débil. Y en su debilidad, hasta un soplo, ella cae. Entonces, amiga, amigo, aprenda esta lección, porque esto es de fundamental importancia para su sobrevivencia, para nuestra sobrevivencia. Nosotros dependemos de la palabra de Dios, que es la palabra de fe, que es la palabra de certeza, seguridad. Cuando la persona no le da oídos a esta voz, la voz de Dios, ella queda con miedo, porque viene la voz del mal, la voz del diablo, que quiere incluso
Vea solamente, preste atención cómo las cosas suceden. Ayer nosotros hablamos sobre aquella palabra que Pablo dice dirigido por el Espíritu Santo. Él dice, si nuestra esperanza, o sea, si nuestra fe, esperanza, si nuestra esperanza, nuestra fe en el Señor Jesucristo solo vale para esta vida, entonces somos las personas más infelices, más miserables de la faz de la tierra. Esta es la realidad. Nuestra fe no está en una palabra que solo es válida para este mundo. Nuestra fe no está en una palabra de alguien que habló y dejó pasar, olvidarse. No, nuestra fe está pautada, fundamentada en la palabra de aquel que dice, pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará, no pasará. Y dice más, la palabra que sale de mi boca no regresará vacía. Entonces, Dios habló eso. La palabra que sale de mi boca no regresará para mí vacía, pero hará aquello que me da placer. Entonces, puede tener seguridad, amiga, amigo, cuando la persona fortalece su fe en las conquistas, solo en las conquistas, ella se queda eludida, porque en las conquistas existen también algunos problemas, percances, luchas, tribulaciones, no derrotas, pero tribulaciones, piedras en el camino. Nosotros encontramos piedras en el camino, pero no significa que estaremos ya destinados a caer y perder aquello que conquistamos. No, no, si permanecemos en la palabra de fe, la palabra de Dios, la palabra del Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros colocamos nuestra esperanza, nuestra fe en la palabra del Señor Jesús, que es nuestra fe en el Señor Jesús, entonces nosotros no miramos para las circunstancias, no nos quedamos observando a los vientos, las tempestades, las dificultades. Nosotros miramos para el autor de aquel que es la promesa, que es el Señor Jesús. Entonces, cuando la persona no mira para el autor de la palabra, de la promesa, la palabra empeñada, entonces es obvio que ella se vuelve una persona infeliz, miserable, porque ella dice, confiesa por un lado, pero cree por el otro. Ella confiesa la fe en Jesús, pero tiene dudas del mañana. Entonces, esa criatura tiende a flaquear en la fe. Y esto sucedió con héroes de la fe en el pasado. Esto sucedió en el pasado. Y Dios permitió que quedase registrado para que nosotros pudiésemos aprender. Aprender. Por ejemplo, el salmista, el hombre que fue usado por el Espíritu Santo para escribir salmos, el profeta, un hombre de Dios. Él dice así, mire solamente, el salmo de él, escrito por él, las palabras dirigidas por Dios, pero escritas por él dice así, en cuanto a mí, el profeta Asaf dice, en cuanto a mí, mis pies casi que se desviaron, mis pies casi que se desviaron.
poco faltó para que se detuviesen mis pasos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que sucedió esto con él, con el profeta, con un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Casi que sus pies se desviaron. Faltó poco para que sus pasos parasen. ¿Por qué? Porque él confiesa, él dice, pues yo tenía envidia de los necios, de los pecadores. Yo tenía envidia de los necios cuando veía la prosperidad de los impíos. Esa es una gran revelación del profeta que muestra el modo operandi de Satanás. Él llama a las personas, les llama la atención a las personas que son de Dios para que las personas, mira aquel muchacho, mire aquel hombre, aquella mujer, mira aquello. Mira cómo él es próspera, él es pecador, él vive en el error, él vive así, él no teme a Dios, él no tiene fe en Dios, él no tiene fe en nada. Él cree solamente en el dinero, en él mismo. Ay, mire, pero mire la vida de él. Vea el auto de él, vea dónde él vive, vea los viajes que él hace. Ahí muestra en el internet, en las redes sociales, aquellas ostentaciones, barcos, lanchas, aviones y toda la gloria. Solo que aquella criatura que estaba ostentando riquezas, etcétera, sabe que eso un día va a acabar. ¿Cómo acabó la farra de aquellos oligarcas rusos que antes de la guerra con Ucrania, ellos ostentaban navíos personales y vivían una vida de ostentación, pero perdieron todo, murieron ridículamente, perdieron todo, eran jóvenes también, ellos también eran jóvenes, pero perdieron, están muertos. ¿Dónde están? ¿Para dónde fueron? Las almas de ellos. Entonces, el diablo se acostumbra a llamar la atención del pobre cristiano, aquel que es fiel a Dios, aquel que está firme en la fe, que se niega a sí mismo para caminar con Jesús, para mantenerse firme, fiel, leal, bueno, siervo bueno y fiel al Señor Jesús, aún con dificultades, con problemas. Su casa es simple, su vida es una vida simple, pero ella es de Dios, porque el Espíritu Santo está en él. Dentro de él hay paz, hay alegría. Además, del lado de afuera puede suceder de que haya pobreza, que no tuviese todo lo que le gustaría tener. Ah. Pero si él le es fiel a Dios, si se mantiene firme, independientemente de lo que tiene o deja de tener en este mundo, porque sus ojos, su fe, está en el Señor Jesús, no en las cosas de este mundo, de esta vida. Entonces, el profeta Asaf, que era de Dios, con seguridad, él seguro tenía sus dificultades económicas, con seguridad él tendría sus problemas personales, porque no habla aquí, pero él dice, mis pies casi que se desviaron. Poco faltó para que parasen mis pasos. ¿Por qué? Porque yo tenía envidia
de los pecadores, de los necios, de los que no temen a Dios. Cuando veía la prosperidad de ellos, cuando veía la riqueza, ellos ostentando una riqueza maravillosa. Pues bien, amiga y querido amigo, veamos allí lo que el Señor Jesús relata de lo que sucedió en Babilonia, cuando Judá, el reino de Judá, estaba sujeto a Nabucodonosor. Estaba el rico y el pobre mendigo, miserable, con hambre, en la puerta del rico. El rico ostentando ropas lujosas, comiendo de lo mejor, de todo lo del mundo. Pero cuando murieron los dos, ¿para dónde fue el pobre? ¿Y para dónde fue el rico? El pobre, pero era rico porque dentro de él conservaba una fe en el Dios de Abraham, su padre en la fe. Ya el rico, aunque era judío, él no tenía la misma fe. Sus ojos continuaban en su riqueza, su confianza estaba en su grandeza, en su vida lujosa. Pero Jesús dice que allí en el infierno, el rico se recordó sobre sus hermanos. Sus 5 hermanos estaban allá viviendo una vida de tentación y si ellos no cuidaban de sus almas, ellos también irían a sufrir allí en el infierno junto con él. Entonces, amiga, amigo, es usted quien decide. Si usted cree, amén. Si usted no cree, paciencia. Jesús vino para aquel que en él cree. Si no cree, él no va a obligar a nadie a creer. Él hace su parte. Él predicó, enseñó, sembró la palabra de vida. Quien creyó en esa palabra fue bendecido, es bendecido. Quien no creyó, paciencia, va a sufrir las consecuencias. Entonces, nosotros estamos aquí haciendo lo mismo, llevándoles a las personas la palabra de fe. Quien cree, amén. Gracias a Dios. Que sean bendecidos. Serán bendecidos naturalmente. No precisan merecerlo, no. Pero por la fe en la palabra, en la promesa de Dios, van a ser bendecidos. Con seguridad, ya son bendecidos porque creen. Pero quien no cree, paciencia. En el caso de Asaf, el profeta, él confiesa, que casi que mis pies se desviaron, que mis pasos casi, se faltó poco para que paras. Faltó poco. Dios tuvo compasión de él, porque él era fiel, leal a Dios. Entonces, amiga, amigo, evalúe su vida. No quede mirando para lo que el mundo le ofrece, para lo que el diablo le ofrece. El diablo ofrece poder y su gloria. Vea solamente, el diablo ofrece poder y su gloria, la gloria del poder. Nosotros hablaremos más en respecto a esto mañana, dándole continuidad a este mensaje. Si nuestra esperanza en Cristo Jesús solo vale en esta vida, somos los más miserables, infelices en la faz de la tierra. Gracias a Dios por esta alerta. Quien tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice. Que el Espíritu Santo los bendiga a todos y hasta mañana en nombre del Señor Jesús. Amén.